Bienvenidos a este programa de Jesús Evangelio, donde estaremos compartiendo con cada uno de ustedes, queridos televidentes, parte de la realidad, un contexto y un testimonio que nos ayudará a adentrarnos más en el conocimiento de Dios. Gracias por estar con cada uno de nosotros, pero sobre todo por estar en estos momentos donde contextualizamos algún tema muy específico para cada uno de ustedes, en el que nos formamos, pero también que nos nutrimos de la palabra de Dios. Hoy está mi hermano también, Wilson, quien va a estar con cada uno de nosotros acompañándonos, pero sobre todo alimentándonos con su testimonio, con su palabra, pero sobre todo ese conocimiento tan bonito que él sabe. Bienvenido, Wilson. Muchas gracias, Juanca, y qué rico también poder compartir cada 8 días con ustedes, con las personas que se unen en la televisión y también las que por medio de las redes sociales se conectan con el Seminario Nacional de Cristo Sacerdote, y que día a día vamos aprendiendo sobre los temas que nos trae la Iglesia. Y vamos a seguir meditando y reflexionando. Por ejemplo, en este año de la diócesis de Sonsón Río Negro hay un tema muy específico, que es el año del orden sagrado, del orden sacerdotal. Y bonito, Juan Carlos, nosotros también poder meditar desde el Seminario Nacional de Cristo Sacerdote para el Oriente Antioqueño sobre la importancia que también tiene la diócesis y sobre el ideal o los temas que también trabaja la misma diócesis. Y eso es lo que nosotros en el Seminario Nacional de Cristo Sacerdote hemos querido buscar, de que las personas nos conectemos también con el tema de la diócesis de Sonsón Río Negro, y para que nosotros día a día también conozcamos un poco más sobre el presbiterado y sobre las personas que se consagran completamente a Dios. Y eso es lo que vamos a iniciar, o lo que hemos iniciado, mejor dicho, hace buen tiempo, sobre lo que es el presbiterado, cómo se forma un sacerdote, y ahorita en este tiempo cómo se forma el sacerdote. Y ahorita vamos a iniciar una serie de programas en el cual vamos a hablar temas específicos. Por ejemplo, hoy, Juan Carlos, vamos a hablar sobre el diaconado, sobre la importancia que tiene el diaconado en la iglesia y sobre los tipos de diaconados, ¿cierto? Entonces le damos la bienvenida a cada uno de ustedes. Gracias por conectarse con nosotros, y en este momento vamos a pasar a la palabra de Dios, mirar qué es lo que tiene para decirnos y mirar qué es lo que vamos a meditar constantemente para practicarlo de aquí y durante estos días de la semana. Llegamos a nuestra primera sección, Escucha la Palabra, y para esta sección quiero invitarlos a reflexionar sobre dos textos acerca del diaconado. Inicialmente tomaremos el capítulo 6 del Hechos de los Apóstoles, donde los apóstoles escogieron a 7 hombres dignos para el diaconado, entre estos a Matías, el cual es muy representativo para la iglesia y lo celebramos como primer protomártir. Pero no solamente basémonos en este hecho en que fueron conocidos o seleccionaron los primeros 7 diáconos, sino también vayámonos a la primera de Timoteo, en su capítulo 3, versículos del 7 al 13, donde nos indica que los diáconos deben ser personas transparentes, de una sola mujer, no pueden estar entregados a los vicios. Es ahí donde nos recomienda desde los textos bíblicos cómo se debe vivir el diaconado, cómo se debe fomentar y cómo se realizó. Es por eso la importancia que tienen estos ministros dentro de la iglesia. No solamente se encargan de leer el Evangelio, no solamente se encargan de ayudar al sacerdote en diversas celebraciones y al señor obispo, sino que también son las personas encargadas de la pastoral social, de ayudar. Tengamos en cuenta que el propósito principal de la elección de los diáconos fue que ayudaran a las viudas griegas que no tenían apoyo, para que éstas fueran acompañadas por estos diáconos y les sirvieran de apoyo, mientras que los apóstoles se dedicaban netamente a la explicación de la palabra, a llevar la palabra. Entonces tengamos en cuenta que diácono viene de la palabra diaconía, que en griego significa servir. Estas son las personas encargadas en la iglesia de brindar un servicio, de brindar un acompañamiento, no solamente a los sacerdotes, no solamente al señor obispo, también son las personas encargadas de ayudar a las comunidades, a los más necesitados, de tener este mensaje vivo y patente del Evangelio, de enseñar la doctrina, de servir. Es la importancia que tienen los diáconos en la iglesia. Oremos, pues, hermanos, por estas
hombres que sirven a la iglesia desde su diaconado transitorio o su diaconado permanente, para que sea el Señor con la fuerza del Espíritu Santo que los siga iluminando y guiando en esta gran tarea evangelizadora que tienen y de servicio a la comunidad. Muy bien, entonces vamos a iniciar un poco sobre lo que nos va a corresponder Juan Carlos en este día sobre el tema del diaconado, sobre la importancia que tiene el mismo dentro de la misma iglesia. Entonces yo quisiera, Juan Carlos, usted que me diga, pues, por ejemplo, qué concepción nosotros tenemos en la iglesia y qué importancia tiene también el diaconado dentro de la misma iglesia. Bueno, partiendo de allí, Wilson, entendemos que el diaconado en la iglesia se presenta de dos fases, quien es transitorio y quien es permanente. Pero partiendo de que el diaconado, Wilson, es aquella persona que se entrega al servicio de los enfermos, al servicio de aquellas personas necesitadas. Por eso la importancia de este programa, porque seguramente, Wilson, en este programa puede haber alguien que lo está viendo, pero que también tiene la inquietud de ser diácono permanente o de ser diácono transitorio. ¿Y qué es un diácono permanente? Es aquella persona que forma su familia, ¿cierto? Que ya tiene varios tiempos de estar en un matrimonio, pero que decide entregarse también al servicio de la iglesia en el diaconado permanente, porque ya entendemos y le hemos explicado de que el diácono transitorio es aquella persona, Wilson, quien opta por la vida sacerdotal o quien se prepara para el ministerio sacerdotal. Entonces, esa es la concepción que seguramente nosotros y los televidentes tenemos de la concepción de diaconado, que se entrega para el servicio, pero sobre todo que es un servicio con humildad, que es un servicio para darnos a entender a nosotros esa entrega que Jesús tuvo por cada uno de nosotros al entregarse por su comunidad. Muy bonito, Juan Carlos, cierto lo que tú dices, y que seguramente muchas personas también han pensado, porque uno también le pasa inclusive con la familia, que cuando uno está en el proceso de formación y uno dice, bueno, para llegar a ser sacerdote uno necesita primero ser diácono, y muchas personas van a decir, ¿qué es eso? ¿Qué es el diaconado? ¿Cierto? Lo que tú decías, hay un tipo de diaconado que es el transitorio, que es por el cual después de recibir todos los años de formación en el seminario, se sale del seminario y se termina lo que es la última etapa, que es el cuarto de configuración o cuarto de teología, que es donde el candidato termina el seminario y ya pasa a una fase de diaconado. El diaconado es una parte también del ministerio de las órdenes sagradas. En las órdenes sagradas hay de tres tipos, lo que es el diácono, el presbítero y el episcopado. Y por ejemplo, de hoy en adelante vamos a empezar a hablar un poco sobre eso, hoy va a ser el diaconado, después el presbiterado y sobre la importancia también del episcopado. Entonces, como vemos, son órdenes sagradas que tienen las personas que se consagran a Dios. Obviamente deben de ser varones bautizados, como le dice el Código de Derecho Canónico, y también, entonces, las personas que quieren ser presbíteros deben de pasar primero por un periodo transitorio, como tú lo decías, del diaconado. Y bonito nosotros reconocer la importancia de ese periodo de diaconado transitorio, porque es en este periodo donde la persona o el candidato al presbiterado se prepara ¿en qué? En el servicio, en la entrega a la comunidad y en la ayuda mutua a los demás hermanos, porque obviamente esa es la importancia que tiene también el diaconado, el cumplir una misión y un enfoque principal dentro de la misma iglesia, mirar qué función cumple el servicio al cual usted está llamado a prestar. Por ejemplo, nosotros cuando un día, queriendo Dios, llegamos a las órdenes sagradas, tenemos de pasar por ese periodo para entender nuestra misión dentro de la misma iglesia, que no es servirnos a nosotros mismos, sino servir a los hermanos, servir a las personas que tenemos a nuestro alrededor. Y por ejemplo, podemos ir viendo de que el diaconado tiene sus inicios desde el Evangelio. Por ejemplo, en Hechos de los Apóstoles, aproximadamente en el capítulo 6, nos habla sobre la importancia del diaconado y cómo los apóstoles, obviamente la comunidad cristiana fue creciendo y cómo debían de atender diferentes puntos de vista o diferentes campos dentro de la misma iglesia primitiva. Entonces, en Hechos de los Apóstoles nos menciona de que los apóstoles buscaron a hombres que se consagraran, pero no para ser presbíteros, sino hombres que se prepararan para el servicio, principalmente a las viudas y a los enfermos, y a las personas obviamente que más lo necesitaran. Entonces, Hechos nos muestra sobre la importancia que tiene esos hombres que se quieren consagrar también en el diaconado, porque es al servicio de la comunidad y al servicio también de la iglesia para ayudar también a los presbíteros y a los obispos de ese entonces, y así se ha venido vislumbrando y se ha venido dando dentro de la misma iglesia. La importancia del diácono como el que sirve, como el que se entrega, como el que da de sí para ayudar a los hermanos. Así es, Wilson, pudiéramos decir entonces que el diaconado es la imagen de Cristo siervo.
esa persona que se entrega con generosidad. Pero hablando de lo que tú decías, Wilson, de lo que dice Hechos de los Apóstoles, de lo que dice el Magisterio de la Iglesia y todo lo que tiene que ver o compete con la Iglesia Católica, hablamos de una función muy específica, Wilson, del diaconado. Primeramente es atender a los enfermos. Esa es la primera función que tiene un diácono que opta, en este caso por el ministerio sacerdotal, o que se queda siendo permanente para servir desde el diaconado para toda la vida. Pero también tiene una función muy específica, que es ayudar a los pobres, ¿sí? Estar con los pobres, juntarse de los pobres para asemejarse y entender todo aquello que nosotros queremos. Ayudar a los necesitados. Esa es una función muy importante del diaconado que nos ayuda a nosotros a entender realmente lo que podemos hacer, Wilson, pero también cómo realmente el diácono es aquella persona que se entrega. Pero hablando un poco de lo que dice Hechos, de lo que dice la Iglesia y todo eso, a los televidentes y a nosotros nos pueden surgir ciertas preguntas, y esas preguntas nos ayudan a nosotros realmente a mirar cuál es la función del diácono. ¿Quién puede ser diácono, Wilson? O en este caso, ¿qué se necesita para ser diácono? ¿Cuánto dura el diaconado? ¿O un diácono puede casarse? Porque es la pregunta de la juventud, es la pregunta de aquellas personas que no están en conocimiento de qué es un diácono, de cuál es la función del diácono. Entonces, ¿quién puede ser diácono? Todos, aquella persona que sea bautizado, en ese sentido, que quiera optar por ese servicio y entregarse. Ahora, ¿qué se necesita para ser diácono? Primeramente, lo que se necesita desde nuestro contexto es ser bautizado, ¿sí? Toda persona puede ser diácono, solamente que adquiere un conocimiento, que adquiere una personalidad, ¿sí? Que se hace semejanza a Cristo, pero para poder formarse. Ahora, Wilson, ¿cuánto puede durar un diaconado? ¿Sí? Entendemos que hay un diaconado que es transitorio, que ya lo veníamos hablando, pero hay un diaconado que es permanente, y seguramente ellos tienen un año específico para la formación y para llegar a optar por ese ministerio. Eso, por ejemplo, Juan Carlos, debemos de también diferenciar de que, bueno, para ser diácono, primero pues bautizado, pero también lo pide la Iglesia que sea un varón bautizado, ¿cierto? Porque es la importancia también del servicio del hombre dentro de la misma Iglesia. Y también, obviamente, entender eso, para que nosotros también podamos tener una visión más clara sobre el mismo servicio dentro de la misma Iglesia. Juan Carlos ya nos hablaba pues de dos tipos, y ya lo hablábamos desde el inicio, que el primero es uno de ellos, el transitorio, y ya luego viene lo que es el permanente. Entonces, el transitorio es el que va a consagrarse como presbítero, como obviamente va a entrar al ministerio de las órdenes mayores o órdenes sagradas, que es el presbiterado. Entonces ese periodo de tiempo para los que son transitorios oscila dependiendo del obispo o del ordinario del lugar, ¿cierto? Pues se pide más o menos que sean unos meses. Por ejemplo, ahorita en la diócesis de Sonsorio Río Negro, en Colombia, en varias partes, también se pide que sea al menos un año, o sea, algunos meses, casi el año, para que el diácono transitorio, se pueda lo que es preparar para su servicio. Y ya tenemos el otro, que es el diácono permanente, que el diácono permanente obviamente son personas que son casadas, hombres que son casados, que tienen una vida bien conformada, que viven obviamente los sacramentos, que son ejemplo principalmente para su hogar y también para la sociedad. Entonces son hombres que se consagran desde su matrimonio al servicio de la Iglesia. Ya lo que es un diácono permanente, la misma palabra misma lo dice, ¿cierto? Es permanente, es para toda la vida después de que se consagra. Ese es un periodo de tiempo, también necesita una formación, así como obviamente el transitorio necesita una formación en el seminario, el diácono permanente también necesita una preparación. Entonces obviamente se pide que sea al menos unos 5 años aproximadamente, y obviamente lo que es en esa preparación, obviamente vemos lo que son los temas dogmáticos, eclesiales, de derecho, y sobre cómo, y también pastorales para el servicio mismo de la comunidad. Entonces, como vemos, el diácono permanente también está para el servicio mismo de la Iglesia, y siempre está eso, al servicio principalmente de los obispos y de los presbíteros. Qué importante cuando tú explicas la estructura en sí que tiene el diaconado, tanto permanente como transitorio, y podemos ver, Wilson, o tú ya lo has dicho, que el diaconado transitorio va a durar más o menos entre 9 a 8 años, según pues la ratio fundamental o lo que forme o lo que diga la estructura de un seminario o de la Conferencia Episcopal Colombiana. Y ya tú lo explicabas, el diaconado permanente pues es más o menos 5 o 6 según la formación o según lo que el señor obispo le permita a la persona que opta por el diaconado permanente. Entonces ya decíamos que el diaconado permanente y el transitorio, o en este caso el diaconado específico, es aquella persona que se entrega al servicio a los demás, pero sobre todo que lo da desde una profunda humildad y sencillez.
¿sí? Que se entrega oportunamente para servir a aquellos que lo necesitan, pero también en general a todos. Pero también podemos hablar aquí cuál es la diferencia entre el sacerdote y el diácono, ¿sí? Porque es que a veces en nuestro contexto encontramos personas o diáconos que ya se ven como un sacerdote, ¿cierto? O encontramos al sacerdote y podemos mirar esa diferencia ahí, o a veces nos podemos confundir, que le decimos, ay, ve el padrecito, ¿sí? O ay, mire, no sabemos que es un diácono permanente o que es un diácono que opta por la vida sacerdotal. Entonces miramos el diaconado transitorio y el diaconado, o la diferencia entre el sacerdote y el diácono. Entonces, ¿quién es el diácono? Aquella persona que bautiza, ¿cierto? Aquella persona que bendice los matrimonios, aquella persona que explica la catequesis, pero sobre todo específicamente aquella persona que predica. ¿Y cuál es el diácono en este caso, o el sacerdocio? Tiene una función muy específica que no todos podemos hacer y que solamente la puede hacer es que celebrar el misterio de la Santa Eucaristía, aquella que nos regala a nosotros la oportunidad de encontrarnos definitivamente con el Señor, pero que realmente nos ayuda a nosotros a interpelar y a conocer cuál es el misterio pascual. Muy bien, Juanca. Entonces, como puedes ver, entonces obviamente son las funciones que también tienen el diácono dentro de la misma iglesia. Entonces, principalmente que son las tres, lo que es la litúrgica, el servicio y la pastoral. En la litúrgica tú hablabas muy bien sobre esa importancia que tiene dentro de los mismos sacramentos, que principalmente obviamente el diácono puede bautizar, puede realizar matrimonios, pero lo que no puede realizar obviamente es el sacramento de la Sagrada Eucaristía y de la reconciliación, porque ese simplemente, eso solamente está destinado para los presbíteros y obviamente en ello se ve la función completa de Cristo sacerdote. El diácono obviamente está al servicio de Cristo sacerdote, está al servicio de los obispos y está al servicio del pueblo de Dios. Entonces por eso el diácono también tiene una importancia dentro de la liturgia de la iglesia. Entonces como vemos, obviamente el que bautiza, el que también realiza matrimonios y el que acompaña también a los enfermos en la unción de los enfermos, ¿cierto? Esos son sacramentos que son muy importantes también para la vida dentro de la misma iglesia, porque primero en el bautismo nos incorpora obviamente la iglesia y nos incorpora una comunidad creyente. En el matrimonio obviamente une a dos personas para que sean una sola carne y para que ellas dos sirvan a la iglesia desde un matrimonio santo y sagrado. Y la tercera desde la unción de los enfermos, desde lo que es la conexión o la unión del enfermo en el padecimiento de Cristo. Entonces es muy bonito nosotros entender también ese servicio del diácono dentro de la misma iglesia. Y también lo que es en el servicio, lo que le hablábamos desde el inicio, en el servicio a la comunidad, en ese servicio desde su entrega generosa a los pobres, a los humildes, a las personas que más lo necesitan. Y obviamente también lo que es en la pastoral, en el servicio mismo que tiene la iglesia, en diferentes funciones, en diferentes ramas pastorales de atender a las comunidades en diferentes dimensiones. Bueno, Wilson, interesante todo lo que dices porque realmente nos ayuda a nosotros y a los televidentes y a los que ven este programa a entender realmente quién es un diácono, cuál es la función, porque a veces cuando vamos por el camino o nos encontramos a un sacerdote y seguramente es un diácono, podemos confundir o podemos decirle padrecito sabiendo que es un diácono permanente. Y aquí tú respondías a una pregunta, ¿un diácono se puede casar? ¿Cierto? Y eso es importante porque a veces en nuestra sociedad encontramos personas que dicen, ay, pero ¿por qué el padrecito está con una familia? Sabiendo y entendiendo que es un diácono permanente. Entonces, para los diáconos permanentes, obviamente sí se pueden casar, pero eso lleva un proceso, ¿sí? Es un proceso más o menos entre 10, 5 años de formación, 10 de matrimonio, que los ayuda realmente a adentrarse en ese conocimiento, pero es entregarse con humildad al servicio. Eso es lo más importante que tiene el diácono permanente. Tú lo decías, desde la función que tiene, desde la vida matrimonial, ¿sí? Desde el esposo, con los hijos, ¿sí? Y que lo ayuda a formarse y que ayuda a guiar a su esposa también, pero sobre todo de esa función tan específica que los obispos o el párroco le encomienda, guiar la catequesis, ¿sí? Guiar la pastoral juvenil, guiar aquella pastoral seguramente que nos puede ayudar nosotros comunitaria, pero sobre todo acompañar. Esa es la función muy específica del diaconado o del diácono, acompañar. Eso es importantísimo para cada uno de nosotros, porque es que el sacerdote pues es el que dirige, ¿cierto? El que ayuda, pero también acompaña. Pero en esta función también el diácono es aquella persona que desde ese acompañamiento sirve, guía al pueblo de Dios. Pero también podemos entender que eso es también diferenciando desde las diócesis, porque a veces los obispos los ponen a unas funciones muy específicas, al diácono permanente o al diácono transitorio con miras al sacerdocio. Pero es realmente cómo nosotros conocemos un diácono, pero sobre todo cómo nosotros nos adentramos a ese misterio que nos ayuda a entender el diaconado permanente y el diaconado transitorio.
Y también, Juan Carlos, tú hablabas algo muy bonito, lo que era la entrega con humildad. Y también obviamente está principalmente el diácono también junto con los obispos y los sacerdotes llamados a una función de servicio y también de buscar la santidad desde su servicio en la vida. Y así como nosotros, no simplemente el diácono está llamado a buscar la santidad de vida, sino que también un llamado a la santidad, y no simplemente nosotros los que estamos obviamente consagrándonos a Dios o queriéndonos consagrar a Dios estamos llamados a vivir la santidad, sino que también todos ustedes también están llamados a vivir la santidad y de orar para que en la iglesia obviamente día a día se formen lo que son diáconos, presbíteros y también obispos santos que sirvan a la comunidad desde el testimonio, desde el ejemplo de vida, desde la entrega generosa, desde el evangelio, para poder orientar de una mejor manera a todas las comunidades, a las personas que quizás tienen dudas sobre la entrega generosa a Dios, o también dudas sobre cómo servirle a Dios dentro de la misma iglesia. Entonces, todos estamos llamados a vivir la santidad, y el diácono también tiene esa función, llamado a vivir la santidad, y todos estamos llamados a vivir la santidad, para nosotros entregarnos a la iglesia y servir a ese cuerpo místico de Cristo que es cada uno de nosotros en la iglesia, reconociendo obviamente que Cristo es la cabeza, nosotros sus miembros, y estamos al servicio de la comunidad para obviamente ser serviciales, entregados y obviamente generosos en el servicio. Qué bonito, Wilson, cuando tú hablas de santidad, ¿cierto? Y es la palabra que el Papa Francisco a cada uno de nosotros nos hace, llamados a la santidad. Y ese es un diácono, está llamado a la santidad, pero no solamente el diácono, aquella persona que es entregada, que se entrega con generosidad, que hace las cosas por amor. En pocas palabras, todos estamos llamados a la santidad. Es una palabra muy bonita porque nos ayuda a nosotros a entusiasmarnos, ¿sí? A alegrarnos, porque es que Dios está en nuestra vida, pero sobre todo Dios es aquel que nos guía y acompaña para el seguimiento, pero sobre todo para adentrarnos en ese misterio pascual, el cual a cada uno de nosotros nos llama. Entonces hemos hablado sobre el diácono, ¿cierto? O el diaconado, cuál es su función, cuál es la diferencia entre un sacerdote y un diácono, pero sobre todo cuál es la diferencia entre el diaconado transitorio y el diaconado permanente. ¿Qué dice Hechos de los Apóstoles? ¿Qué dice el magisterio de la Iglesia? Para que nosotros tengamos presente cuál es el diácono, cuál es la función del diácono y a qué se debe el diácono, desde las preguntas que hacíamos ahorita, cuál es la función que tiene, qué puede hacer el diácono, pero sobre todo, Wilson, como tú lo decías y terminabas, estamos llamados a la santidad. Desde el servicio, desde la humildad, cuando nos entregamos con amor, cuando nos entregamos a aquella generosidad del pobre, atender a los enfermos, a los necesitados, pero sobre todo atender a aquellas personas que lo necesitan y que necesitan escuchar la palabra de Dios. Por eso en la catequesis el diácono, es aquella persona que instruye, que informa, quien guía. Están los catequistas obviamente, pero también el diácono está llamado a dar la catequesis, a formar e instruir como los apóstoles. En ese sentido, pues ya terminando el programa, Wilson, vamos ahora a escuchar un testimonio, y ese testimonio también nos va a ayudar a nosotros a entender realmente cuál es la vocación, cuál es su función, a qué lo llama el Señor, ¿cierto? A veces encontramos en el contexto de la familia, o a veces lo encontramos en el contexto seguramente de que encontramos una persona y nos habló de Dios, y ahí sentimos ese llamado a servirle con generosidad. Pero también eso es como una cuñita para los televidentes, ¿cierto? Aquella persona que quiere ser diácono, o aquella persona que siente esa inquietud, ya sabe realmente qué es un diácono permanente y qué es un diácono transitorio. Por eso los invitamos a escuchar un testimonio. Un fraternal saludo para todos. Me alegra mucho poder compartir con ustedes un poco sobre mi proceso vocacional. Mi nombre es Edwin David Lagarejo Caicedo. Nací el 14 de febrero de 1998 en la ciudad de Quibdó, Chocó, el Pacífico colombiano. Soy el menor de 3 hermanos. Mi madre y mi padre se han ayudado mucho en eso de conocer más a Dios, a pesar de que no son muy practicantes, pero siempre nos animaron a realizar los sacramentos. Mi proceso inicia cuando un joven, un catequista, va hasta las casas tocando, preguntando sobre qué jóvenes quieren hacer la primera comunión o quiénes faltan por el bautismo. Entonces él inicia a hacer la catequesis ahí muy cerca de la casa. Entonces nosotros los sábados nos encontramos todos como amigos para conocer un poco de Dios. Luego él nos invita a acercarnos a la iglesia, a ir al templo, a la Eucaristía,
Luego a mis hermanos les invita para que sean acólitos. También después de estar un poco de tiempo con ellos, acompañándolos solamente, me invitan para que yo también pueda, y si quiero ser acólito, inicio este proceso de ser acólito, luego participo en el grupo juvenil y luego entro al grupo vocacional, que era en el mismo templo en el que pertenezco. Entonces inicio estos años de conocer más a Dios, aprender un poco del discernimiento, saber qué quiere Dios para la vida de todos los jóvenes, de todas las personas. Luego participo de un retiro espiritual que se hace siempre los jóvenes que se encuentran en el 10º año y en el 10º año de su colegio. Entonces participo en este proceso. Luego, después de salir, le comento al padre que quisiera tener la experiencia de ingresar al seminario para saber y conocer un poco sobre cómo es la vida en el seminario, cómo es la vida del sacerdote. Luego de hablar con el obispo, con varias personas, me dan el aval de entrar al seminario. Luego de entrar al seminario, en este proceso ya me encuentro en mi último año de formación. He ido aprendiendo y conociendo a tantas personas, sacerdotes, seminaristas, familias, que le ayudan a uno a reconocer verdaderamente la voluntad de Dios, la presencia de Dios en medio del mundo. Luego, después de este proceso, el año pasado, en el 2023, el 23 de noviembre, he sido llamado al diaconado en mi diócesis, en la Catedral de Quibdó, por manos de Monseñor Mario, el cual ha puesto en nosotros el deseo de que seamos ordenados diáconos y poder servirlo al Señor en la caridad, en el servicio, en la liturgia, ayudar en la liturgia, acrecentar este amor a la Eucaristía. He sido ordenado diácono, me siento muy feliz de este servicio prestado en la iglesia y para la iglesia. Les animo también a todos los que nos ven, nos siguen a través de las redes sociales en el Seminario Nacional Cristo Sacerdote, esta casa que nos acoge con amor. Todos aquellos que tienen alguna inquietud vocacional también que se acerquen para conocer más a Dios y acrecentar su discernimiento. Muy bien, y luego de haber escuchado el testimonio, obviamente, de este diácono en la iglesia, de este diácono de nuestro Seminario Nacional de Cristo Sacerdote, los invitamos también para que siga orando por todas las vocaciones, para que sigamos uniéndonos en la oración y para que también día a día ustedes se conecten con nosotros, para que ustedes conozcan un poco más de la iglesia, para que conozcamos obviamente sobre el servicio tan importante que tienen los ministros dentro de la misma iglesia, reconociendo obviamente el ministro también es el diácono, el que sirve a la comunidad. Porque obviamente desde su etimología viene de la palabra griega que es diáconos. ¿Qué es diáconos? El que sirve, el que se entrega. Y entonces obviamente nosotros también estamos llamados a eso, a vivir también en el servicio, pero también orar por los que se consagran a Dios para que ellos día a día den testimonio de vida en su santidad como consagrados y obviamente para que nosotros día a día también los reconozcamos y también para que ellos ayuden a nuestras comunidades a crecer también en los sacramentos. Les agradecemos, queridos televidentes, por acompañarnos en este programa del Seminario Nacional Cristo Sacerdote, donde domingo a domingo los vamos instruyendo y formando en aquellas cosas que seguramente nos hacen falta conocer, pero sobre todo en aquellas partes que seguramente debemos formarnos. Le pedimos al Señor que los bendiga, que los acompañe, pero sobre todo que siempre les muestre y les regale la sabiduría para poder comprender lo que debemos hacer, cómo lo debemos hacer y cómo nos debemos formar. Esto es hasta una próxima ocasión.